Bendiciones para todos mis amigos y hermanos en Cristo Jesús. En esta oportunidad vamos a seguir compartiendo el mensaje de Dios titulado Despreciado. Vimos ya la parte 1, la parte 2 y hoy vamos a dar la parte 3. Y vamos hoy a tratar el texto de la Biblia de 1 de Samuel, capítulo 22. Primera de Samuel 22, desde el verso 1 hasta el verso 5. Dice así la palabra de Dios. Escucha bien lo que Dios te va a decir en esta noche, hablando de la gente cuando es despreciada. Mucha gente, yo conozco mucha gente que ha sido menospreciada, despreciada por su condición física, su condición social, su condición económica, intelectual, cultural, religiosa, política. En muchas áreas de la vida la gente siempre sufre de desprecio. También por su condición ministerial en cuanto a los dones que Dios le da a cada hijo suyo dentro de la misma iglesia. Que no debe pasar, pero pasa también que dentro de la iglesia muchos también padecen desprecio, menosprecio por mismos hermanos de la fe. Pero en todo esto el Señor está en el asunto, porque el mismo Jesús padeció esto con su misma gente. A lo suyo vino, dice la palabra, pero no le recibieron. Llegó a Israel, al pueblo escogido. Israel no lo reconoció como el Mesías anhelado. Lo menospreció, lo despreció hasta llevarlo a la muerte y muerte de cruz. Los judíos. Entonces Cristo vino a los suyos y los suyos lo menospreciaron. Y en el mismo ministerio del equipo de discípulos que Jesús tuvo por primera vez aquí en la tierra, su equipo de ministerio y sus 12 apóstoles. Entre ellos también Jesús sufrió menosprecio, tanto que antes de crucificarle, muchos de ellos, de los que le habían prometido que jamás lo abandonarían, como lo fue el caso de Pedro. Pedro le juró a Cristo: nunca te dejaré, jamás. Y Jesús, como ya sabía lo que iba a acontecer, él le dijo: ¿sabe qué, Pedrito? No solamente una sola vez me vas a negar, sino 3 veces antes que el gallo cante. Y así fue. También los otros discípulos, los otros apóstoles, también huyeron cuando toman a Cristo preso. También huyeron, lo dejaron solo. Y no solamente eso, el traicionero de Judas, el que lo entregó, el que lo, valga la redundancia, el que lo traicionó. Entonces Cristo es un ejemplo vivo y es el máximo ejemplo de menosprecio que podemos ver en la historia de la Biblia, en la palabra de Dios. En toda la historia de la Biblia no hay un desprecio más grande como el que padeció Cristo, el unigénito Hijo del Dios Todopoderoso, el grande, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él padeció el desprecio más fuerte que ha podido soportar una persona aquí en la tierra. Él se hizo hombre para experimentar en su cuerpo, en su vida, todos los dolores que padece un ser humano y hasta más. Y sufrió todo lo insufrible para poder salvarnos de la condenación eterna. Cristo fue despreciado, menospreciado, y la tortura más terrible en su tiempo la sufrió él. Lo desfiguraron, que la gente no quería ni mirarle a su rostro, de lo horrible que quedó, del abuso, de los golpes, de la burla, de todas las torturas que él padeció. Varón de dolores, dice la Biblia en Isaías 53, que estuvimos viendo la vez pasada. Hoy vamos a ver otro caso, y es el caso del rey David. Primera de Samuel 22, dice: David
se fue de Gat y huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. Además, se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. Así David llegó a tener bajo su mando a unos 400 hombres. De allí se dirigió a Mizpa, en Moab, y le pidió al rey de ese lugar: deja que mis padres vengan a vivir entre ustedes hasta que yo sepa lo que Dios quiere de mí. Fue así como dejó a sus padres con el rey de Moab, y ellos se quedaron allí todo el tiempo que David permaneció en su refugio. Pero el profeta Gad le dijo a David: no te quedes en el refugio, es mejor que regreses a la tierra de Judá. Entonces David se fue de allí y se metió en el bosque de Jared. Pero vemos los primeros versículos de este capítulo 22, donde dice que David se fue a Gad y huyó a la cueva de Adulán. ¿De quién estaba huyendo el rey David? Estaba huyendo de otro rey. Estaba huyendo no de cualquier rey, sino del rey de Israel, el rey del pueblo escogido de Dios. Estamos hablando que el rey David estaba huyendo de otro seguidor de Dios, de otro que profesaba la misma fe que David. Es como decir, estaba huyendo un cristiano de otro cristiano. Entonces Saúl era el rey, fue el primer rey que tuvo Israel, el pueblo de Dios. Y fue Saúl escogido y ungido para dirigir al pueblo de Dios. ¿Y cómo es que este hombre se endemonia, se llena de celo contra otro ungido por el mismo Dios que lo ungió a él? ¿Cómo es que otro servidor de Dios, un servidor de Dios, le tiene tanto odio a otro colega, a otro servidor de Dios? Por eso le digo, esto de los desprecios no tiene que ver si son o no son de Dios ambos, porque hasta gente que profesa la misma fe que tú y que yo, puede que en cualquier momento se llenen de celo, de envidia y se levanten contra ti, contra mí, contra un hijo de Dios. Un hijo de Dios contra otro hijo de Dios. Entonces Saúl perseguía a muerte a David, tanto que David tuvo que salir huyendo de allí, y se escapó David y fue a tener a una cueva. David se metió en una cueva para huir de este otro hijo de Dios llamado Saúl, el cual en una pataleta de celo contra David, el diablo se apoderó de la mente de este hombre a tal punto que trajo un espíritu de homicidio, de asesinato, para querer matar a ese otro hijo de Dios. Ojo, en cuanto al menosprecio, esto no tiene que ver si es cristiano o si no es cristiano. El mismo Jesús dijo que los primeros que se van a levantar en contra de ti y de mí son los de la casa. Ahí muchos de nosotros siempre nos referimos, muchos predicadores, a los de la casa de nuestra familia biológica, pero también hay otra casa, también hay otra familia, que es la familia iglesia. Y no se asombren si un cristiano, miembro de tu misma familia iglesia de Dios, se levante contra ti, porque ya esto lo vimos y le pasó a David con Saúl. David tuvo que huir y se metió en una cueva, la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron allí a verlo. Además se le unieron muchos otros que estaban igual o peor que David. Cuando estamos en una situación de menosprecio, de desprecio,
que sientes que aún aquellas personas con que tú tanto le confiabas tantas cosas, aquellos que decían que eran tus amigos, que eran tus hermanos queridos, que eran tus fieles compañeros de milicia, aquellos que algún día te aplaudieron, te felicitaron, te reconocieron por haber hecho algo maravilloso en Dios y para Dios, esos mismos que un día te levantan, esos mismos pueden ser utilizados o por el diablo o por Dios para también humillarnos. ¿Por qué digo por Dios? Porque Dios también a veces permite las humillaciones. Permite Dios estas situaciones que nos sentimos solos, nos sentimos humillados, menospreciados para ver de qué material estamos hechos y para ver si a pesar de que nuestra misma gente nos desprecie, nos aíslen, Dios prueba nuestro corazón para ver a quién estamos siguiendo, si creemos todavía en Él, porque en la iglesia todos te aplauden, porque te están abrazando, porque todos te besan, porque todos te reconocen, te dan un dedito parado, porque todos te dicen, te felicitan. Si nada más eres fiel a Dios, porque todos están contigo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, Dios va a probar para ver si aún quitándote todo eso, todavía tienes tu fe intacta. La Biblia dice que en Dios es necesario que todo obrero de Dios sea aprobado. Nos van a probar, Dios nos va a meter a prueba. Y por eso hay que aprender de Jesús, que también fue humillado, despreciado y fue traicionado. Y lo dejaron solo su misma gente, sus discípulos amados. Todo esto lo permite Dios para probarnos. Si somos hojarasca, si somos puro tilín, tilín y nada de paleta, si con cualquier prueba de fuego ya nos estamos chamuscando, o si somos de oro que aunque pasemos por el fuego no nos quemaremos, aunque pasemos por las muchas aguas que son los problemas dentro y fuera de casa, dentro y fuera de la iglesia, si a pesar de todos los problemas económicos, a pesar de todos los problemas familiares y de cualquier índole, problemas de calumnia que se levantan contra ti, a pesar de todas esas injurias, calumnias, injusticias que estás pasando, eres capaz de seguir creyendo en Dios. Si a pesar de que oraste por alguien y no se sanó, más bien se murió, todavía sigues creyendo en el Dios de milagro. No siempre van a suceder las cosas como nosotros queremos. En Dios puede ser un sí o puede ser un no, pero cuando nos dice no, todavía podemos creer en Él. Todavía podemos seguir sirviéndole y seguir apasionados por Él, o tiramos rápidamente la toalla. David estaba solo. Hubo un momento que quedó totalmente solo tras la persecución de Saúl contra él. Pero al llegar a un lugar donde se metió en una cueva, se encuentra con la sorpresa que también se le unen otro grupo, otro bonche, como decimos acá en mi tierra, de hombres que también estaban en la misma situación que él o peor. Ahí habían endeudados, en apuros, estresados, amargados. 400 hombres, ni siquiera eran 2, ni 10, ni 12, ni 50. Estamos hablando de 400 hombres, que no es lo mismo. No eran 400 hombres con mujeres y niños. Estamos hablando de machos, varones, donde los hombres muchas veces miran la vida o miran las situaciones de una manera diferente que las mujeres. No es por menospreciar a los hombres, pero los hombres son un poco más cuadriculados. Si hacen una cosa, de pronto en el mismo momento pueden hacer hasta 2, pero hacer 3 o 4 o 6 o 10 cosas al mismo tiempo como las mujeres no pueden, porque ellos fueron diseñados con otro esquema de parte de Dios, por decirlo así. Las mujeres podemos estar barriendo, lavando, respondiendo, contestando al celular, cocinando y atendiendo a los hijos.
Y ahora con lo de la virtualidad, en el caso de nosotros los profesores, estamos muchas veces en reunión virtual o en clases virtuales y a la vez estamos pendientes de que el hijo esté haciendo también sus tareas, estamos pendientes de que ahorita hay que poner la olla en la estufa y otros compromisos que en el momento podemos estar ventilando al mismo tiempo. 400 hombres y ni siquiera estaban felices en victoria. Estamos hablando de hombres amargados, llenos de deudas, preocupados y se estaban escondiendo igual que David. ¿De qué te escondes? Te pregunto yo en este momento. ¿Cuál es tu problema? Que en vez de esconderte, como lo hacen aquellos que tienen el mismo problema que tú y tratan de huir al problema, ¿por qué no te escondes pero en la presencia de Dios? O únete con otros como David, que aunque estaba en apuros, pero ahí en esa cueva, el propósito de él era que desde allí iba a seguir invocando el nombre de Dios, invocando el nombre de Jehová, como dice él en muchos salmos, invoqué a Jehová y él me respondió. Dios es mi refugio, él es mi amparo, mi pronto auxilio. ¿A quién temeré? Dice David en muchos de sus salmos. ¿A quién temeré? ¿De qué he de atemorizarme? Si se levantan 1000 a mi derecha y 10,000 a mi izquierda, no temeré. Y muchas palabras como esta de fortaleza, David aprendió y fue consolado, pero en los momentos de apuros, en los momentos de persecución. Y lo maravilloso es que se le unieron gentes que estaban en la misma situación con él, y de ahí de esa cueva salieron, primero entraron 400 hombres junto con David, derrotados, endeudados, amargados, y después de recibir un entrenamiento militar bajo la presencia del Dios Altísimo, aleluya, salieron de allí 400 hombres con un líder guerrero. Salieron de allí hombres valientes y los más valientes que tuvo el rey David en todo su ejército. Gloria a Dios. Dice, la banda de renegados de David es un conjunto heterogéneo. No hay un solo guerrero allí cuando entraron, cuando se le unieron a David. Ninguno eran guerreros, eran unos cobardes llenos de miedo, amargados, endeudados. Estaban que se quitaban la vida quizás porque una persona tremendamente endeudado hasta el tope es una persona que no piensa más nada sino, y si me quito la vida, yo creo que si me mato, se me acaban todos estos problemas de deuda que tengo, por decirle algo. Ninguno eran guerreros cuando entraron ahí, cuando se le unieron a David en la cueva. Ni era ninguno rico, eran tremendamente endeudados, pobres, estaban quebrados, estaban en quiebra. Si alguien que me está escuchando estás quebrado o estás a punto de la quiebra, te tienen embargada la cuenta, te tiene embargado el Estado. Por cualquier deuda no paga con el gobierno. El que tiene carro tiene que pagar, por ejemplo, en el caso aquí de Cartagena, tiene que pagar un impuesto a la alcaldía de Cartagena y a la gobernación. Y si uno obvia eso, no lo paga, lo endeuda, lo embargan. Entonces, si le debes a otro, si le debes a banco, si le debes a las tarjetas, si estás que el sueldo no quieres ni ya cobrarlo porque te da pena, porque es una miseria lo que cobras, porque está todo o casi el 80% de tu sueldo está comprometido en las necesidades y los hijos llorando, hambre, cosas por pagar, por comprar, los estudios de los hijos. O sea, esa es una persona como para coger carretera. Sin Dios, fácilmente uno coge carretera. Y aún con Dios, hay que ser sincero,
A mí me gusta el Evangelio, amigo que me estás escuchando y hermano. ¿Sabe por qué? El Evangelio, como Cristo lo enseña en su palabra. Él dijo que en Él, en Cristo, iban a tener, en el mundo, íbamos a tener aflicciones, íbamos a tener problemas. Él no aseguró un evangelio libre de problemas, libre de situaciones fuertes, hasta libre de deuda. Él no aseguró eso. Dios quiere que en lo posible paguemos todo a quien le debamos, sí. Pero muchas veces nos va a llevar algunas situaciones a adquirir algunos compromisos que uno no quiere, pero a veces le toca, hablando de las deudas. Pero te lo dice una persona que he pasado por ahí. Y esas situaciones llevan a uno, que a uno se le quita hasta el gozo, la tranquilidad. Muchas veces está uno pensando más en cómo hago para pagar y todavía no he recibido el sueldo cuando ya estoy pensando lo que hay que pagar, por ejemplo. Pero ¿sabe qué? En muchas iglesias, ¿sabe qué es lo que enseñan? A que la gente todo el tiempo diga, si usted le preguntan cómo está, diga que usted está prosperado, bendecido y en victoria. ¿Cómo está, hermano? Prosperado, bendecido y en victoria. ¿Sabe qué? Esa es una máscara. Esa es una máscara, ese es un disfraz, esa es una fachada que muchos cristianos se están poniendo hoy en día. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque en Cristo, entre más transparentes seamos, para Dios es mucho mejor. Porque más de un cristiano que está endeudado o que está enfermo o que tiene su hogar que se le está cayendo a pedazos, quisiera gritar a los cuatro vientos en la congregación, ayúdenme, auxilio, yo necesito ayuda, estoy en la quiebra, tengo muchas deudas, siquiera con una oración, pero ayúdenme. ¿Cuántos quisieran gritar en un culto? Por favor, hermano, por favor, pastor, mi hogar se está acabando, ayúdenme. ¿Cuántos quisieran gritar en una reunión de iglesia, decirle a sus hermanos, o no en una reunión? ¿Cuántos desearían tener la libertad para decirle a su pastor o a decirle a su grupo de ministerio o al grupo de la iglesia, yo estoy mal? ¿Sabes qué te voy a decir? Que ese acto de sinceridad es lo que la Biblia dice, que preséntense transparentes y desnudos. Sean transparentes y desnudos. No es que yo me quite esta ropa, sino que desnudemos nuestra alma. Seamos sinceros y dejemos de estar aparentando como lo hacen los impíos, como lo hacen los que no conocen a Dios, que en Instagram, en Facebook, te ponen un perfil que ni siquiera son ellos. Se van a una casa ajena y se toman fotos y le mandan a la chica, si es un chico, y le dice, aquí en mi casa, aquí estoy en mi casa, en mi dulce hogar, y vamos a ver que fue en una casa que de repente el tipo era albañil o lo contrataron para pintar las paredes de la casa y aprovechó que no estaba el dueño o la dueña y dijo, este es el mejor perfil, mejor cuadro para yo tomarme la foto y enamorar a esa chica que tanto me gusta. Mira eso. Criticamos a esa gente o a esos chicos que se ponen con eso, pero ¿cómo estás tú, hombre de Dios? ¿Cómo estás tú, mujer de Dios? ¿Realmente tú estás bien como dices? Dios sabe todas las situaciones que nosotros hemos pasado. Inclusive hay problemas del pasado que nos llevaron a una vergüenza. Por ejemplo, a una mujer cristiana que cuando no conocía a Dios y era apenas una adolescente que la violaron, la abusaron, Dios la rescató, la salvó y hoy en día es una tremenda hija de Dios, pero todavía hay secuelas de ese abuso, de esa vergüenza que en el alma de esa mujer un día padeció, todavía hay ciertas secuelas allí. Pero no somos lo suficientemente sinceros para decirlo, entonces nos ponemos un disfraz. ¿Cómo está, hermana? Bendecida, prosperada y en victoria. No es así. Seamos sinceros.
que sí es la idea de Dios y el anhelo de Dios que estemos bendecidos, prosperados y en victoria, pero Dios mismo sabe que no todo el tiempo vamos a estar prosperados, no todo el tiempo vamos a estar bendecidos, no todo el tiempo vamos a estar en victoria, porque hay días que no tenemos victoria, aunque seamos cristianos, como le pasó a David, que ya siendo un ungido de Dios, estaba no en victoria, sino en derrota, porque hasta lo estaban persiguiendo y se encuentra con otro grupo de hombres amargados y derrotados. En ese momento David no estaba en victoria, no tenía ni siquiera una casa, un techo donde guardar a su mamá, a su papá, a su familia, que le tuvo que pedir ayuda a un hombre, a un rey, para que le diera un alojo a su familia, mientras él se huía a los montes en una cueva. No todo el tiempo, por ser hijo de Dios, es que vamos a estar en victoria. Por fe decimos, bueno, por fe yo creo que en este día es un día de victoria para mi vida. Y cuando viene el problema, aunque venga lo que venga, Señor, tú eres mi victoria. ¿Cómo está, hermano? Aquí pasando situaciones difíciles, pero con la ayuda de Dios seguiré adelante. De esta saldré. Pero no, todo el tiempo usted dice, no, yo estoy bien, yo estoy en victoria, yo estoy sano, yo nada malo me pasa. Entonces, ¿qué va a pensar la gente que no es cristiana? Esos cristianos como que son unos extraterrestres. Y yo quisiera ser como ellos, porque ellos nunca les pasa nada malo. Y cuando esa persona viene a Cristo y le empieza a pasar lo malo o los problemas vienen a venir a su vida, entonces esa persona puede decir, entonces el evangelio es una mentira, o entonces Dios tiene excepción de persona, porque entonces aquel nunca veo yo que tiene una situación difícil y porque yo estoy en problemas. Falta más sinceridad en el pueblo de Dios. Amigo que me estás escuchando, el evangelio es un evangelio de victoria, sí, pero también de sufrimiento. Las rosas también tienen espinas. Y así es el evangelio. El evangelio, Jesús dijo que es comparado como el camino angosto, porque hay dos caminos, está el camino ancho y el camino angosto. Y el camino ancho es referente a lo que no es el evangelio, es el mundo con todos sus placeres. En el camino ancho tú puedes hacer lo que quieras, tú puedes andar como quieras. Tú andas sin ley, tú andas sin obedecer a nadie, sin obedecer a Dios. Hace con tu vida lo que te da la gana, pero eso sí, prepárate, porque al final de ese camino hay muerte y condenación eterna. Esperas el infierno, pero el camino angosto es un camino de dificultades, pero también de victorias. Es un camino de altos y bajos. Hoy estás en victoria, mañana puede que estés abajo en una situación difícil. Pero aún estando abajo en situaciones difíciles, ahí si invocas a Jehová, si invocas a Dios, te escuchará Dios y Él te responderá. Y a su tiempo Él te dará respuesta. De altos y bajos. Es un camino angosto, pero que al final se ancha. Porque al final te espera el cielo, la vida eterna. Ese es el evangelio. Entonces, al huir David de Saúl, se le consideró a David como un bandido. A David fue acusado como un bandido, imagínense. Estaba huyendo de Saúl y entonces con toda la persecución de que lo estaba persiguiendo a alguien para matarlo, también era considerado como un bandido, sin haber hecho David nada malo contra este hombre. Entonces, todo esto lo sufrió David. Y los que se sienten atraídos a él están también como él, o peor, cargados, apurados y llenos de deuda. Esta gente que se le unió a David, estos hombres. Entonces dice que David acepta con agrado a todo el que esté dispuesto a servir junto a él, al que desee unírsele
a su ejército y respete su liderazgo. Entonces David, al ver estos 400 hombres y verle su disposición de servirle y de hacer parte de ese ejército de guerreros que él iba a formar, que estaban dispuestos que David los formara, David los acepta, porque también estaban dispuestos en respetar el liderazgo de ese hombre. Hoy en día hay una falta de respeto a los hombres y mujeres de Dios, hay una falta de respeto a las personas que Dios pone para liderar, para formar carácter de otras personas. Ya la gente piensa de que es invento, que es idea de él, de ella, y por qué yo tengo que sometérmele y obedecer a ese hombre o a esa mujer, si el mismo Dios que tiene él o ella lo tengo yo, y es una cantidad de cuestionamiento. Así no sirve, papá, así no sirve, mamita, así no sirve. Porque en Dios hay unos principios, y los principios de obediencia. Obedecemos a Dios y también a las personas que Dios ha puesto para liderarnos. Él dice, sométanse a toda autoridad, porque toda autoridad es puesta por Dios, tanto las espirituales en las iglesias como también las terrenales. Dios permitió que el presidente Duque de aquí de Colombia fuera el presidente, porque si no, él se hubiera muerto antes de que se posesionara como el nuevo presidente de Colombia. ¿Y por qué no se murió? Ni el coronavirus lo ha matado. Porque es voluntad de Dios que ese hombre esté ahí. Aunque no es voluntad de Dios, algunas malas decisiones que este hombre ha tomado con nuestro país, y por eso es que están las protestas y por eso las manifestaciones, porque alguien tiene que ponerle freno, alguien tiene que protestar contra las injusticias, es verdad, pero Dios es el que pone reyes y quita reyes. Entonces, cuando hay una autoridad puesta por Dios, necesitamos obedecer, pero conforme a la voluntad de Dios. Entonces David dijo, ok, ustedes están dispuestos a ser entrenados por mí, ustedes están dispuestos a respetar mi liderazgo, porque bastante tengo con este que me está persiguiendo para matarme. Porque si ustedes van a estar en la misma situación que él, si voy a tener, ya basta con el enemigo que me está persiguiendo para matarme, y si ustedes también van a aliarse con él para venir contra mí, entonces mejor me quedo solo, por decir algo. Pues le estoy tratando de explicar la situación en que David estaba poniendo a estos 400 hombres. Estoy dispuesto en entrenarles, en capacitarles, en formar de ustedes, de hacer de ustedes que eran para el mundo, para las demás gente, ustedes ya eran unos buenos para nada, ya ustedes realmente eran la escoria, lo inservible, quizás hasta su familia ni los quiere ya, y aquí están endeudados, están amargados, están cargados, están hechos pedazos. Pero si ustedes están dispuestos en que yo les ayude, porque también estoy pasando por problemas parecidos a los de ustedes, pero yo conozco a un Dios grande y maravilloso, fuerte en batalla, que puede transformar a un pedazo de carbón, puede convertirlo en un diamante precioso. Dios puede sacar lo mejor de ustedes, Dios lo puede sacar. Si ustedes están dispuestos que ese Dios que yo conozca, así como me lo está haciendo conmigo, lo haga con ustedes, entonces listo, ok, yo los acepto. Ellos aceptaron, y después de ser un grupo de hombres renegados, amargados y endeudados, se convirtieron en un tremendo ejército de David, y de allí salieron los guerreros más valientes que tuvo el rey David en todo su milicia, en todos esos soldados que él tuvo para enfrentar las más grandes batallas que él tuvo en toda su vida en cuanto al reinado hasta que falleció. Entonces dice que David los aceptó. Asimismo ocurre con Jesús. Siglos después, David es un imán para las almas perdidas y sufrientes. Así como el rey David, ¿verdad?, recibió esos hombres perdidos, amargados, destrozados, destruidos. Así mismo lo hace Jesús. Jesús no vino por los sanos, sino por los enfermos. Jesús todavía le está extendiendo las manos, está extendiendo su mano de ayuda a los endeudados,
a los perdidos, a los enfermos, a los amargados, a los que están, que ya dicen que ya no pueden vivir más en esta tierra, a ese que está a punto de quitarse la vida. Jesús vino por ti. Así como el rey David era como un imán que atraía a las personas que estaban en su misma condición de problemas, así también Jesús atrae con su mensaje a todos esas almas perdidas, a todos esos menospreciados, a aquellos despreciados, a aquellos enfermos por el pecado y el pecado original. Es una comparación que vemos hasta el día de hoy. La diferencia entre David y Jesús es que David, siendo un hombre de mucha intimidad con Dios, aunque estaba emproblemado, Dios lo ayudó a salir de su situación, aunque no quiere decir que David nunca más cometió errores. Sí los cometió, sí siguió pecando, pero Dios estuvo allí siempre dispuesto para ayudarlo y sacarlo de las situaciones difíciles. A diferencia de Jesús, que Jesús jamás pecó, pero conoce la situación en que estás pasando. David le dijo a esa gente: yo sé por lo que tú estás pasando. Yo también sé lo que es tener deuda. Yo también sé lo que es deberle hasta la vida a alguien, porque David prácticamente lo que él era hasta ese momento se lo debía también al rey Saúl, porque también el rey Saúl en su momento le abrió las puertas de su familia y de su reino para que él fuera entrenado como un guerrero. David le estaba diciendo a esa gente: yo sé por lo que tú estás pasando. Yo sé lo que es que lo boten de un lugar. Yo sé lo que es de no tener casa para meter a mi familia y cubrirlos de la lluvia o del sol. Yo sé lo que es el hambre. Yo sé es que te dejen solo. Ese era el mensaje que le estaba dando David a estos 400 hombres que estaban destrozados, destruidos. Pero también sé que hay un Dios grande y temible que puede convertir de la nada a alguien valioso para su familia, para esta tierra, para el mundo entero, si es posible. Entonces Jesús también, el que viene a Él no lo desprecia. Él no desprecia a nadie que venga con un corazón dispuesto a que Él lo cambie, a rendirse en las manos de Dios y hacer la voluntad de Dios. Jesús no lo va a despreciar jamás. Jesús dice: yo sé lo que estás pasando. Yo sé lo que es el menosprecio, porque a mí también me lo hicieron. Yo sé lo que es la soledad. Yo sé lo que es el hambre. Yo sé lo que es no tener casa. Porque un día Jesús dijo: ni tengo siquiera una cama donde recostarme para descansar. Un día se lo dijo así Jesús a sus discípulos, para decirle: hey, vengan acá. Ustedes me consideran su rey, pero este rey no tiene ni siquiera una cama donde recostar su cabeza. Porque el evangelio no es para convertirse en millonario. Gloria a Dios si Dios a alguno le da la oportunidad, pero ese no es el énfasis. Entonces David es símbolo de lo que venía a representar Cristo aquí en la tierra. Y por último vemos aquí en Proverbio una palabra que también me llama la atención. Dice Proverbio 31:1: los dichos del rey Lemuel, oráculo mediante el cual su madre lo instruyó. ¿Qué pasa, hijo mío? ¿Qué pasa? O sea, seamos sinceros con Dios. Si no puedes ser sincero totalmente con tu mujer, hombre que me escuchas, con tu pastor, con tu pastora, con un amigo, porque hasta el que tú pensabas que era tu mejor amigo te ha traicionado. Dios quiere ser tu amigo, quiere ser tu padre, quiere ser tu madre, quiere ser tu todo. Y hoy te dice: ¿qué pasa, hijo mío? ¿Qué pasa, hijo mío? ¿Qué pasa, hijo de mis entrañas? ¿Qué pasa, fruto de mis votos al Señor? Este era unas instrucciones y un lamento que una madre le estaba diciendo a un hijo, a su hijo Lemuel.
el rey Lemuel. Entonces, después que ella le dice preocupada, ¿qué te pasa, hijo mío? Le decía esta madre a su hijo, ¿qué te pasa, fruto de mis entrañas? Yo te conozco, yo sé cuando estás mal, yo sé cuando te sientes triste, porque yo te parí. Tú eres fruto de mis entrañas, de mi vientre. Yo te tuve 9 meses aquí en este vientre y sé cuando usted, hijo mío, cuando tú no estás bien. ¿Qué te pasa? Era como decir esa madre a su hijo, sé sincero conmigo, dime la verdad. Hoy Dios te dice, ¿qué te pasa, hija mía? ¿Qué te pasa, hijo mío? Yo te conozco. Yo te formé en el vientre de tu madre. Imagínese que Dios es más, nos conoce aún más que la madre de nosotros. ¿Qué te pasa, hijo mío? Yo te formé, mis manos entretejieron tus huesos en el vientre de tu madre, te dice el Señor. Yo te conozco. Todavía no sale la palabra de tu boca, pero ya yo sé lo que estás pensando. Yo sé cómo te acuestas y sé cómo te levantas. Yo sé cuáles son tus preocupaciones, tus angustias. Aunque a todo el mundo le quieres aparentar que estás bien, ya, que estás feliz, pero sé que hay máscaras en tu vida. Yo sé lo que escondes, que a nadie se lo das a conocer. Yo te conozco, lo que hay detrás de esa fachada. Yo sé lo que hay en ti, hijo mío. Sé sincero conmigo, te dice Jehová Dios, el que te formó en el vientre de tu madre. Tú que me estás escuchando, hermano y hermana, no importa que tengas 50 años en el Evangelio, Dios te dice, ¿qué te pasa, hijo mío, hija mía? Y usted, amigo que me está escuchando, hay un Dios que lo ve todo. Dios, el ojo de Dios ve a los buenos y a los malos. Dios ve a todo el mundo y sabe todo lo que hacemos aquí en la tierra. Y Él te dice a ti también, ¿qué te pasa, hijo? ¿Qué te pasa? Él fue el que permitió que te formaras en el vientre de una mujer y que nacieras. Por voluntad de Dios todavía estás vivo. Así es que ven a Él a través de Cristo. Y después dice en el verso 8, levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende los derechos de los desposeídos. Levanta la voz y hazles justicia. Defiende a los pobres y a los necesitados. Esta madre le dice a ese hijo, ahora levántate. Levántate por los pobres, levántate por los necesitados, levántate por los que les robaron su pertenencia, los saquearon, los desposeídos, que le quitaron sus posesiones. Alza tu voz por esa gente. Dios te dice en este momento, alza tu voz, ven a Dios, ven a Cristo, porque en Cristo, los que no teníamos voz, ahora en Cristo tenemos voz, porque muchas veces Dios pondrá sus palabras en nosotros para que alguien que necesita ese mensaje, al tú abrir la boca, como este mensaje que te estoy dando en este momento, esa persona reciba consuelo de Dios, reciba ánimo de Dios, reciba restauración, paz y hasta sanidad. Alza tu voz y defiende el derecho a aquellos que le han robado su derecho. ¿Qué te estás callando? Que es para bien de mucha gente, que le puede salvar la vida a muchos, que le puede salvar las pertenencias de muchos. Quiere decir que todos somos importantes para Dios y en las manos de Dios podemos hacer cosas sorprendentes que jamás pensamos hacer en la vida. Esos 400 que estaban con David nunca se imaginaron que se convertirían en tremendos valientes hombres guerreros en las manos de Dios y por el liderazgo de un hombre que los entendía y que también tenía cicatrices como las que ellos tenían. Muchas veces para sanar a alguien, para darle consuelo de sanidad a alguien, también tenemos que ser heridos nosotros. Como dice mi padre espiritual, que él confía más en gente que tiene cicatrices. Las cicatrices como las que tuvo Jesús, cicatrices de menosprecio, de rechazo.
que cuando ya somos sanados o hemos sido tratados en esas áreas, podemos entender a los que están heridos hoy, a los que están abatidos hoy, a los menospreciados, a los despreciados, a los cargados, a los aburridos, a los endeudados. Hoy los podemos entender cuando Dios ha sanado esas áreas de nosotros, o por lo menos las ha restaurado y las ha tratado. Porque 100% no es que esté totalmente yo sana, pero sé que he pasado por cosas que usted quizás está pasando. Pero hay un Dios grande, que era el Dios de David también, el cual le dio la fuerza, las herramientas para formar de unos tipos renegados, perdidos, derrotados y en bancarrota. Formó de ellos tremendos valientes y guerreros, como no hubo otros hombres tan guerreros en la historia del rey David, y no sé si otros reyes. Podría decir que fue el ejército más valiente que tuvo el pueblo de Dios para defender al pueblo de Dios. No hubo otro ejército más valiente, pienso yo, como el ejército del rey David. Pero miren de dónde lo sacó. Miren de dónde lo sacó Dios. Entonces, mis queridos, Dios les siga bendiciendo, y usted, amigo, que quiere entregarle su vida a Cristo y convertir de un despreciado, un menospreciado, un endeudado, quebrado, enfermo, en alguien valioso, valiente, guerrero. Si quieres que Dios verdaderamente haga esa transformación en tu vida, ponte en las manos de Dios, entrega tu vida a Cristo, amigo que me escuchas, amiga, y Él hará. Y Él la hará a través de ti también, después que tú también seas restaurada por Él. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora he escuchado tu palabra, reconozco que soy pecador, pecadora de nacimiento. En pecado me concibió mi madre en su vientre. En pecado nací y en pecado he crecido hasta la edad que tengo. Por eso hoy me arrepiento de ese pecado original, el pecado de Adán y Eva, y de todos mis pecados hasta el día de hoy. Perdóname, Señor amado, entrego mi vida a ti, te acepto a ti, Jesús, como mi único Señor y Salvador, mi único dueño. Haz conmigo lo que quieras, te entrego todo mi ser, entra a mi casa, entra a mi familia, Jesús, y tú seas de aquí en adelante el Rey de Reyes y Señor de Señores de mi vida, el dueño de mi vida, mi sanador, mi libertador y mi Salvador. Gracias, Jesús, por aceptarme en tu ejército, en tu familia, en la familia de Dios, y gracias por llevarme a los brazos del Padre Celestial. Y gracias, Señor, porque ahora yo también te pido que me selles con el Espíritu Santo, que me guíe a toda verdad. Gracias por todo, en el nombre de Jesús, que escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás, para que el día que yo muera, que yo parta de esta tierra, me vaya contigo para el cielo, para la vida eterna allá en el cielo, en la eternidad. Gracias, mi Dios Todopoderoso. Amén y amén. Que Dios les bendiga grandemente.